Quiero vivir en un mundo donde forme parte de la historia, junto a mis Pokémon. ¿Qué es Pokémon Wisteria Online? Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy volvemos con los juegos de Pokémon Online. Y es que sí, gente, ha aparecido un Pokémon Online estilo roleplay. Y me preguntarás, ¿what the fuck? Y sí, tal cual, ya lo tenemos disponible, aunque todavía es una beta. Ya hemos visto todo tipo de roleplay, de GTA, de ARK, pero ahora lo veremos en Pokémon y de forma online, que es lo mejor. Por ahora la idea me gusta y creo que podría ser una gran opción a tener en cuenta para el futuro, ya que por ahora tenemos una beta. Pokémon Wisteria Roleplay Online es un juego de Pokémon Online creado por Inutaisos, todavía en beta. Por ahora tendremos algunas de las novedades ya incluidas, aunque eso sí, falta todavía mucho trabajo por delante. Hace poco hemos tenido ya la segunda Open Beta, por lo que podremos probar las últimas novedades y eso me ha animado muchísimo a traerlo aquí al canal para compartirlo. En comparación con las anteriores, sí que había muchas novedades, por ello yo creo que ya era el momento de realmente traerlo. Si querías jugar online con tus amigos, pues va a ser una buena opción. También aviso que dependerá de los servidores, por lo que con el tiempo puede que vaya mejorando. Tened en cuenta que es un juego de Pokémon Online que ha salido hace poco, así que puede que haya algunos errores. Y bueno, por si tenías curiosidad, por ahora solo está disponible en PC, aunque no se sabe si van a querer incluirlo para Android. Sobre este tema, si os gusta el vídeo y el juego, pues haremos más info en el futuro. Así que deja un buen like, joder, y un comentario ahí si te mola muchísimo. Pues decídmelo, joder, si os mola, decídmelo. Además, siempre subo varios vídeos a la semana, por lo que suscríbete con la campanita y deja el like, joder, ¿para qué estamos aquí? ¿Para pedir likes? Otra cosa no. Sé que siempre os gustan este tipo de vídeos, así que los pido igual. Además, por fin podemos traer un nuevo juego de Pokémon Online que no sean los típicos, que al final es que hasta a mí me aburren, y no, ya por fin aparece algo nuevo. Y bueno, como en mi vídeo pues hago mi mini momentito spam, ya que puedes verme por Twitch, si estás viendo esto el más rápido del canal, pues seguramente esté en directo ahora mismo en Twitch, así que puedes ir también allí a saludarme en directo. Y además puedes verme también por Facebook, Instagram y Twitter y TikTok. También estoy ahí en TikTok haciendo el gilipollas, tienes toda la descripción, si es que no sé qué haces que no te pasas ahí a ver qué hago. Y bueno, vamos a empezar ya de verdad con este juego que hemos traído hoy, que es que tiene muchísimo. Para empezar vamos a poder construir las clases de nuestro personaje, combinando las ventajas de este mundo muy peligroso, por lo que habrá muerte de Pokémon y entrenador. Por ahora habrá Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, aunque creo que por ahora solo veremos unos poquitos. Lo que sí que se han incluido son los spawns dinámicos de muchos de los Pokémon. Además hay mapas expansivos que se irán aumentando en tiempo de ejecución a medida que avanza la historia. Esta parte me gusta ya que iremos viendo más novedades según vayamos avanzando. Y bueno, sobre las batallas serán en tiempo real. Imagino que contra otros entrenadores o simplemente contra los personajes de la historia. Ten en cuenta que habrá chat y demás, por lo que podrás interactuar con otros jugadores en modo roleplay. Eso sí, podremos controlar hasta 6 Pokémon en una batalla, algo que no estamos acostumbrados y que a mí me gustó bastante. Y algo que también me gustó es que habrá sistemas de relación con tu Pokémon, por lo que su evolución dependerá de cómo lo trates, por lo que es algo a tener en cuenta, que si lo tratas mal pues evolucionará de una forma, y si lo tratas bien evolucionará de otra. Y eso sí, vayamos a lo importante, y es que podrás tomar diferentes roles en la aventura. Podrás ser un criador, médico, criminal, científico, entrenador o mejor amigo. Todas estas funciones harán que mejores a tu personaje, haciendo que domines mejor cada una de las especialidades, todo estilo roleplay. Creo que es algo que no solemos hacer, pero la verdad me gusta que podamos tomar unos roles dentro del juego y así hacer lo que más nos guste, e incluso ser malvados. Ahora vamos a comentar un tema que me pareció muy interesante, y es que sí, nuestro personaje podrá morir e incluso nuestros Pokémon, teniendo algunos puntos de riesgo que debemos evitar para no perder a nuestro Pokémon. Esta parte hará un poco más complicada avanzar, pero tampoco lo veo gran problema si sabes jugar Pokémon, aunque vayas con calma yo creo que tampoco te va a pasar nada. Una función que me gustó es que podremos guardar a nuestros Pokémon en la mochila, además de conocer su estado de ánimo.
Creo que puede tener un gran futuro el juego y por ahora es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, vayamos con los gráficos, que como ves son muy bonitos, ya que tienen colores llamativos y además son estilo oro corazón. Una increíble historia dentro de sus gráficos que cambian por completo el juego de Pokémon. Y como digo, todavía es una beta, pero por ahora podemos disfrutar con nuestros amigos parte de la aventura. Y ahora eso sí, vamos a comentar la historia, que tampoco está nada mal. Se parte de la historia y cambia el mundo en este juego en línea centrado en el juego de roles de Kanto 30 años antes de la aventura de Red. La historia tiene lugar durante la creación de la Liga Pokémon, ayuda a construir nuevos gimnasios o trabaja junto a los villanos para destruir el proyecto en un mundo Pokémon mucho más peligroso. ¿Cuál será tu personaje dentro del roleplay? ¿O quién te gustaría ser? Ponle en los comentarios para así poder daros corazón. Y así lo he añadido como que no quiere la cosa. Como siempre tendréis el link oficial en la descripción, donde podréis ver el artículo oficial y conocer más sobre Pokémon Wisteria Online Roleplay. Por ahora, como dije, se puede jugar en PC y no sé si hay forma de jugarlo en Android. Es por ello que por ahora habrá que esperar, gente. Es lo que toca a veces, esperar. Puede que en algún futuro siga adelante y veamos muchas más novedades. Por ahora creo que sí que lo recomiendo para jugar un rato con algún amigo, además de hacer batallas cooperativas o luchar entre vosotros. Si os gustan los juegos de Pokémon Online, este tiene bastante buena pinta, por lo que si te apetecía jugar a algo de este estilo es buena opción. Espero en un futuro verlo también una traducción en español, ya que lo tenemos en inglés y portugués, por lo que si ven una comunidad muy activa en español, puede que tengamos una traducción, aunque por ahora no la hay. Así que bueno, yo creo que puede ser una buena oportunidad de jugar con un amigo, probar algo diferente y además hacer batallas de lo más locas, que para eso estamos al final, para eso estamos, gente. Y bueno, si ya lo has jugado, pues deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal, para hacerles una review. Como siempre, deja un like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes y os divierten mucho. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los megamaníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes, y un botón en todo el medio para que veas mucha más información sobre el juego TOC. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta el siguiente. ¡Adiós!